Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión del Santo Evangelio y las lecturas del día de hoy. Les invito para que nos pongamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a llamar la presencia siempre viva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, en el capítulo 4, versos del 1 al 15 y el verso 25. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas, y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarás animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín: no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín, para que si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo, y lo llamó Set, pues dijo: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 49. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto hace y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Marcos en el capítulo 8, versos del 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos
y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, bella palabra la que nos presenta la Sagrada Escritura a partir del libro del Génesis. Digo bella porque, aunque lo que narra es doloroso, el primer fratricidio de la historia, nos muestra muchos elementos que nos sirven para nuestra reflexión personal. Inicia diciendo que Adán se unió a su mujer Eva y concibió, dio a luz a Caín y luego dio a luz a Abel. El uno era agricultor y el otro era pastor de ovejas. Cuando crecieron, ofrecieron sus primicias, ofrecieron su ofrenda al Señor, presentaron la ofrenda al Señor. Y entonces a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Por el contrario, sí le agradó la ofrenda de Abel. ¿Por qué a Dios le agrada una ofrenda y la otra no, aunque los dos presentaron su ofrenda? Seguramente se debe a que Caín presentó desde la mezquindad, con egoísmo, no estaba actuando bien, no estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Ya traía malicia en su corazón, se había dejado picar por el pecado y estaba siendo seducido y tentado por Satanás. Cuando nosotros presentamos la ofrenda delante de Dios, pero esa ofrenda está envuelta en pecado, en maldad, no viene de un corazón puro, no le es agradable a Dios. Por eso lo importante en la ofrenda no es la cantidad, sino la calidad con la cual el corazón va a presentarla. Recuerden que el hombre mira las apariencias, pero Dios ve el corazón, Dios ve más allá. Abel, por el contrario, era un hombre santo, justo, estaba haciendo lo que le agradaba a Dios, y por eso cuando presenta su ofrenda de las primicias, a Dios le agrada mucho. Y entonces dice la palabra de Dios que Caín se fue triste, andaba enfurecido y abatido. Y el Señor le pregunta: ¿qué te pasa? Pero dice el Señor que si obraras bien, no tendrías por qué andar abatido, aburrido, cansado. Hermanos, el abatimiento, el desespero del corazón es consecuencia del pecado. También dice: pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y te codicia. Cuando nosotros no hacemos lo que le agrada a Dios, el pecado está allí todo el tiempo martillando, nos está aprisionando. El pecado es un yugo que nos causa incomodidad, aunque no lo queramos aceptar. La situación más grave del pecador es no reconocer su pecado. Sabe que no anda bien, sabe que el pecado lo lleva por tristeza, por angustia. Siempre va a querer más. El pecado lo está acechando constantemente, pero no reconoce. Y eso es lo que le pasaba a Caín. Sin embargo, dice, aunque tú podrías dominarlo. ¿Cómo? Arrepintiéndose, pidiéndole perdón al Señor. Miren que todo inicia con un disgusto, con una envidia. El Señor miró mejor la ofrenda de mi hermano y eso empezó a carcomer allí en el corazón. No estaba haciendo bien las cosas. Y cuando el pecado no es reconocido, no es confesado, produce más pecado. Eso se llama la proliferación del pecado. El pecado se va multiplicando cuando nosotros no lo sacamos del corazón, cuando nos acostumbramos a vivir en situación de pecado. Y entonces viene lo peor, le quita la vida al inocente, acaba con su hermano, solo por envidia, solo por orgullo, solo por vanidad. Este me estorba, quitémoslo del camino. Y Dios le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde: ¿es que acaso yo soy guardián de mi hermano? Pues sí,
si somos guardianes de nuestros hermanos. Debemos protegerlos, debemos cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y estar pendientes de ellos. Es un deber cristiano. Hermanos, desde ese momento, Caín recibió de parte de Dios una sentencia: tendrás que abandonar esta tierra, y esa tierra que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, se devolverá contra ti, y por eso se volverá estéril, no te dará frutos. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. El pecado no es simplemente yo peco y no, sigo la vida como si nada. La palabra de Dios nos muestra que el pecado trae consecuencias muy graves para la persona y para todo lo que la persona hace. Por eso estar en gracia de Dios es tener la bendición del Señor. No es lo mismo el que no se confiesa y anda por la vida que aquel que se confiesa, comulga, está en paz con Dios. Cuando recuesta su cabeza en la almohada puede dormir tranquilo. Caín nunca más pudo volver a dormir tranquilo. Fue expulsado, se tuvo que ir lejos. Y para que no lo asesinaran fue marcado. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que aunque veamos personas que han hecho el mal, nosotros no somos nadie para querer tomar la justicia en nuestras propias manos, mucho menos para arrebatarle la vida al otro, aunque sea un pecador, aunque sea un asesino en serie. Hermanos, no es cristiano desearle la muerte a nadie, aún a aquellas personas perversas que hay en medio de nuestra sociedad. Hay de quienes uno escucha decir, incluso de boca de cristianos: qué bueno que se muriera fulano de tal, qué bueno que alguien fuera y le quitara la vida, que contrataran un pistolero, un bandolero que le quitara la vida. No, hermanos, para Dios no es así, porque Dios es el Dios del perdón y de la misericordia. A Él no le gusta la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso, sobre Caín cayó el peso del pecado, pero no lo condenó a la muerte. El Señor quiere la conversión del pecador, no su muerte. El evangelio del día de hoy es muy sencillo. Estaba allí Jesús con los fariseos y estos se pusieron a discutir con Jesús. Lo estaban poniendo a prueba y le pidieron un signo. Y el Señor suspira profundo. ¿Cómo son estos tan descarados de pedir un signo? Y les dice: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Hermanos, si nosotros queremos ver los signos de Dios, tenemos que presentarnos con humildad delante de Él. A Dios no le podemos exigir nada. Hay que aprender la oración de aquel hombre del Evangelio: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hay que aprender esa oración humilde, sencilla. ¿Cómo le vamos a exigir un signo al Señor? Y mucho menos aquellos que lo hacían era para ponerlo a prueba. El Señor no se deja probar de nadie. ¿Qué más signo que su propia presencia, que su palabra, que las obras que ya había realizado? El Señor en muchos momentos nos niega sus signos porque nosotros somos orgullosos y porque lo estamos poniendo a prueba. El que pone a prueba es aquel que no cree y le dice: Señor, si tú realmente existes, sáname de esto. No, así no es. Al contrario es: Señor, yo creo profundamente en ti. Si tú quieres, ven y pasa por mi vida. Sáname, Señor. Allá es distinto el tono de la oración. A Dios no le podemos exigir que nos haga signos, que nos haga milagros, curaciones. Siempre que entremos en oración, hagámoslo de corazón y hagámoslo con profunda humildad, sabiendo que estamos delante del Creador de todo el universo. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que en el día de hoy iniciamos a las 6 de la tarde nuestra consagración a San José, y a eso de las 7:30 de la noche, también hora de Colombia, tendremos entonces nuestro último tema
del seminario sobre la oración. Todos los que están realizando la formación son bienvenidos a las 7:30 de la noche, y los que quieren consagrarse a San José, nos encontramos a las 6 de la tarde por este canal. Que Dios los bendiga y los guarde a todos.